La conducta de los apóstatas les delata como tales. Esto es el tema de lo que vamos a estudiar el día de hoy y está en los versículos 8 a 10 de Judas. El Señor Jesucristo habló también de esto en el libro de Mateo, en el capítulo 7, versículo 20. Ahí el Señor Jesucristo habla acerca de lo que se conoce también como los falsos profetas. Y el Señor Jesucristo nos muestra la manera como detectar a estos falsos profetas. En el libro de Mateo, en el capítulo 7, versículo, vamos a ver, 20, el Señor Jesucristo va a hablar de una característica que es muy notoria en todos los apóstatas. Mateo 7:20 dice: así que por sus frutos los conoceréis. Es interesante entonces que si queremos detectar a los apóstatas que se introducen encubiertamente en la iglesia, tenemos que mirar su conducta. Tenemos que ver las obras que realizan. Eso es lo que les va a delatar como apóstatas. En lo que estamos estudiando, los versículos 8 a 10 de Judas, Judas presenta tres elementos de la conducta de los apóstatas. El primer elemento de la conducta de los apóstatas es que son soñadores mentirosos. Vamos a ir a Judas y vamos a ver lo que dice allí en el versículo 8. Dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne. Esa es la primera característica de estos apóstatas en cuanto a su conducta. Acá Judas utiliza una introducción muy interesante. Dice: no obstante, de la misma manera. No obstante es una locución. Indica que lo antedicho no impide algo. Sinónimos de no obstante pueden ser sin embargo, empero o pero. Es como cuando la mamá dice a su hijo: ¿ya viste lo que pasó con el hijo de la vecina por jugar con fuegos artificiales? No obstante, tú estás haciendo lo mismo. Es en ese sentido que Judas utiliza esta locución no obstante. Ya conocían los apóstatas la manera como Dios en el pasado castigó a los apóstatas. No obstante, estos apóstatas siguen haciendo lo que se supone deberían dejar de hacer. A continuación, entonces, Judas dice que son soñadores mentirosos. Judas utiliza un calificativo muy descriptivo para los apóstatas que se han introducido en la iglesia. Dice que son soñadores. Soñadores describe lo que hacían los falsos profetas según el libro de Deuteronomio, capítulo 13, versículos del 1 al 5. Busquemos en nuestras Biblias, libro de Deuteronomio, capítulo 13, y veamos lo que dice allí en los versículos del 1 al 5. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti.
Note que en el Antiguo Testamento ya había estos falsos profetas y una característica de ellos es que se les llama soñadores. Soñadores significa que ellos, según lo que ellos pensaban, Dios les estaba comunicando verdades a través de sueños. Y esas verdades a través de sueños iban en contra de lo que Dios había dicho. Y algo interesante, noten que estos falsos profetas de los que vemos acá en Deuteronomio utilizaban los milagros o las señales para engañar, para hacer creer a la gente que esos sueños que habían tenido, que a pesar de que iban en contra de la voluntad de Dios, sin embargo, provenían de Dios. No siempre hay que creer a los milagros, porque Satanás también es muy astuto para ejecutar milagros y de esa manera arrastrar a la gente a algo contrario a la palabra de Dios, exactamente como hacían estos soñadores de los cuales habla Judas. De ellos también, de estos soñadores, nos habla el libro de Jeremías en el capítulo 23, los versículos 25 a 27. Jeremías 23, 25 a 27 dice: Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Aquí encontramos nuevamente, ya en el tiempo de Jeremías, estos apóstatas que dicen: soñé, soñé, Dios me habló a través de sueños. ¿Por qué es que los apóstatas echan mano de los sueños para engañar con su falsa enseñanza, su falsa doctrina? Pues es la manera como ellos piensan que van a ser escuchados. Es la manera que ellos utilizan para que lo que van a decir tenga valor para ciertas personas que no disciernen bien las cosas. Son soñadores empedernidos. En la historia del cristianismo existe un caso típico de alguien que tiene una práctica que resulta de lo que, según dice, es algo que se le fue revelado en sueños o en visiones también. Se trata de Elena de White. Ella es la fundadora del adventismo. Según ella dice, en algún momento tuvo una visión en la cual vio los 10 mandamientos, pero solamente alrededor del 4.º mandamiento, que habla acerca de guardar el 7º día como día de reposo, había un círculo brillante. Y ella entendió eso como que es Dios hablándole a ella de que en la actualidad es necesario que la iglesia tenga su propio día de reposo. Es alguien que, utilizando sueños, trata de engañar, afirmando que es Dios quien ha revelado. Estos falsos profetas, a quienes Judas llama soñadores mentirosos, porque esos son soñadores mentirosos, tienen una conducta muy particular. Estos soñadores mentirosos, dice Judas en el versículo 8 que acabamos de leer, que mancillan la carne. Esa es una característica de estos soñadores mentirosos. Mancillan la carne. El verbo mancillar es la traducción de un verbo que significa primariamente manchar o teñir de otro color, o también hacer algo que produce suciedad y contaminación. Eso es lo que significa el verbo que Judas está usando cuando dice que estos soñadores mancillan la carne. Y habla básicamente de suciedad moral, especialmente en lo que tiene que ver con la sexualidad. En el libro de Tito, en el capítulo 1, versículo 15, se nos habla también, o se utiliza esta palabra mancillar para hablar de suciedad moral. Y mire lo que dice en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 15. Todas las cosas son puras para los puros,
mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Aquí aparece 2 veces esta palabra, corrompidos y corrompidas, y es la palabra mancillar, significa manchar, ensuciar, teñir de otro color, contaminar. Esa es la característica de estos soñadores que mancillan la carne. Vamos a ver más adelante a qué se refiere Judas cuando habla de la carne. Entonces, que nos quede claro que cuando Judas dice que mancillan, está hablando de que contaminan, de que ensucian, de que se corrompen. Ahora, ¿a qué se refiere Judas cuando habla de la carne? Pues no se refiere a la naturaleza pecaminosa de todo ser humano. Cuando Judas habla de carne, se está refiriendo al cuerpo humano y está hablando acerca de utilizar el cuerpo para algo corrupto, para algo moralmente malo, algo que ofende la santidad de Dios. Podríamos decir que estos falsos profetas apóstatas, al mancillar la carne, hacen lo que el cuerpo pide. Note lo que Pedro dice en cuanto a estos falsos apóstatas mancillando la carne. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 10, leemos lo siguiente. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Note, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia. Eso es lo que significa que estos apóstatas mancillan la carne. En 2 de Pedro capítulo 2, versículo 18 dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Nuevamente ahí vemos cómo es la conducta de estos apóstatas en cuanto a mancillar la carne. Y lo que veíamos en nuestro estudio de 2 de Pedro, en el versículo 14 del capítulo 2, dice, tienen los ojos llenos de adulterio. Eso significa, como habíamos mostrado ya, que para estos apóstatas toda mujer es candidata a adulterio. A eso se refiere cuando dice, tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Esta es la característica de estos apóstatas, una impureza moral de todo tipo. Son personas que literalmente no se cansan de pecar. Ahora, ¿por qué es que actúan así, de esa manera tan grosera de pecado? Pues porque los apóstatas y falsos profetas son incrédulos, hacen simplemente lo que sus bajas pasiones piden. Note lo que dice Judas, versículo 19, hablando de ellos. Dice, vamos a leer Judas 19. Dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Aquí queda claro entonces que estos apóstatas son incrédulos, no tienen al Espíritu. Dice que son sensuales, simplemente hacen lo que la carne pide, operan sobre la base de sus sentimientos. Siento que esto debo hacer, quiero hacerlo y lo hago. Son sensuales. Son personas de las cuales nos habla tal vez el libro de Gálatas cuando se refiere a las obras de la carne, y en ellos se ve exactamente eso. En Gálatas, en el capítulo 5, versículos 19 a 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias,
homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Porque es que los apóstatas mancillan la carne de esta manera tan grosera, pues porque no tienen el Espíritu, no son creyentes, operan sobre la base de sus propios deseos. Dentro de esto, a manera de ilustración, quizá viene a nuestra mente el caso de el fundador del mormonismo. Su nombre es José Smith. A él se le conocía como el profeta de la restauración. En un principio se pensó que José Smith había sido fiel solamente a su primera esposa, se llamaba Emma. Pero después se supo que él no tenía solamente esa esposa, sino otra. Y después se supo que a más de esas dos tenía otra más. Después ya eran tres. Hasta que finalmente este fundador del mormonismo, fundador de la iglesia mormona, José Smith, llegó a tener nada más y nada menos que 40 esposas. Son apóstatas. Apóstatas que mancillan la carne, apóstatas que viven solamente para entretenerse en aquello que pide el cuerpo. ¿Cómo detectar a los falsos profetas apóstatas que se introducen encubiertamente en la iglesia? Pues mirando sus hechos. En primer lugar, son soñadores que mancillan la carne. En segundo lugar, hablando de la conducta de los apóstatas y volviendo a Judas, en versículo 8, dice que rechazan la autoridad. Esa es otra característica de los falsos profetas o apóstatas. Rechazan la autoridad. Eso significa que desconocen toda autoridad. Por el lado divino, por ejemplo, rechazan someterse a Dios. Literalmente, esto de rechazar la autoridad significa que desprecian el señorío. Desprecian el señorío. Esa es una característica muy notoria de los falsos profetas. Desprecian el señorío. Mire lo que dice 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1. Pero hubo también falsos profetas, estamos llamándolos apóstatas, entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aquí viene la parte importante, y aún negarán al Señor que los rescató. Es lo que significa que estos falsos profetas rechazan la autoridad, niegan el señorío, niegan al mismo Señor Jesucristo. Acá dice que niegan al Señor que los rescató. Eso no significa que los apóstatas eran creyentes. Ya hemos dicho que no son creyentes. Cuando Pedro dice que negarán al Señor que los rescató, está refiriéndose a que el Señor hizo su sacrificio por todos. Pero no todos se salvan, porque para salvarse es necesario aceptar, recibir ese sacrificio. Y estos falsos profetas apóstatas se niegan a recibir ese beneficio y en ese sentido niegan el señorío. En el versículo 4 de Judas también dice que estos apóstatas niegan a Dios, el único soberano. Eso significa a Dios Padre. Niegan a Dios, el único soberano, pero no solamente a Él. El texto dice, y a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la otra característica de la conducta de estos falsos profetas apóstatas. Uno que ha caído en esto y que es muy conocido en cuanto a negar y rechazar la autoridad es este hombre que se llamaba José Luis de Jesús Miranda, porque ya no está en este mundo, él falleció. Él era un predicador, el fundador de una secta religiosa que se llama Creciendo en Gracia. Él era un empresario puertorriqueño radicado en Miami, en los Estados Unidos. Y era conocido con el alias de apóstol, pero no solamente con esa forma de darse a conocer, apóstol, sino también que se le conocía como el doctor.
se le conocía también como el papá, no el papa, el papá. Se le conocía como Dios y principalmente él decía que es Jesucristo hombre y también se hacía llamar el papi. Es un ejemplo de alguien que cayó en la apostasía, un falso profeta, un apóstata que rechaza la autoridad. Eso en cuanto al lado divino, vamos a decir, rechazando la autoridad por el lado divino. Pero también estos falsos profetas apóstatas rechazan la autoridad por el lado humano. Son aquellos que rehúsan someterse a cualquier autoridad humana. No importa si es dentro de la iglesia, fuera de la iglesia o donde sea. Ellos quieren estar encima de todo. Rechazan toda autoridad. Son aquellas personas que fomentan la rebelión dentro de las iglesias, atacando y hablando mal de los líderes, hablando mal de los pastores. Son personas que rechazan la autoridad. ¿Por qué? Porque ellos quieren ser la autoridad. Ellos quieren ser las personas más importantes en todo lo que tiene que ver dentro de la obra del Señor. Rechazan la autoridad. El tercer elemento de la conducta de los apóstatas es que blasfeman de las potestades superiores. Eso vemos allí en el versículo 8 de Judas. En el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, esta parte se lee simplemente de esta manera: blasfeman las glorias. La palabra doxa en el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento. Los falsos profetas apóstatas blasfeman las glorias. ¿Qué significa esto de blasfemar? Pues blasfemar es un verbo que literalmente significa tratar lo sagrado como que fuera algo común. Eso es blasfemar. Y cuando habla de glorias o potestades superiores, como se ha traducido en nuestras Biblias, puede significar la gloria de Dios o la gloria de los ángeles. Y muy probablemente, más directamente, la gloria de los ángeles. Porque note lo que dice Segunda de Pedro capítulo 2. Volvamos a Segunda de Pedro. Hay muchas cosas que se parecen entre lo que escribe Pedro en su segunda carta y lo que escribe Judas. Y hablando de estos apóstatas que se rechazan o blasfeman o hablan mal de las potestades superiores, note lo que dice los versículos 10 y 11 del capítulo 2. Dice: desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. ¿Qué potestades superiores? Versículo 11. Mientras que los ángeles, ahí está, ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Entonces, cuando Judas dice que estos apóstatas blasfeman contra las potestades superiores, se está refiriendo principalmente a los ángeles, según lo que dice 2 de Pedro capítulo 2, versículos 10 y 11. ¿En qué sentido entonces blasfeman de los ángeles? Pues cuando niegan la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios fue dada por medio de ángeles. Note lo que dice el texto en el libro de Gálatas, ahí en el capítulo 3, versículo 19. Gálatas, capítulo 3, verso 19. Leemos esto para que usted mire cómo los ángeles tuvieron parte en entregar la palabra de Dios. Gálatas 3, 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles, en manos de un mediador. Allí lo tiene. Los ángeles tuvieron participación activa en la entrega de la palabra de Dios al pueblo. Estuvieron presentes en el monte Sinaí cuando Dios entregó los mandamientos a Moisés. Y acá vemos cómo los apóstatas o falsos profetas pues blasfeman, hablan mal de los ángeles. Y luego de mostrar esa característica
de los falsos profetas apóstatas, a modo de ilustración de lo que está diciendo, Judas nos muestra en su carta algo muy interesante. Volvamos a Judas. Después de mostrarnos que blasfeman de las potestades superiores, note el versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. A modo de ilustración, entonces, Judas pone el ejemplo de alguien que, siendo un ángel del más elevado rango, eso significa arcángel, hay solo un arcángel, y ese arcángel se llama Miguel. Es el príncipe que pelea por Israel. No hay más que ese arcángel. Él es el único, el jefe de los ángeles, el que está por encima de todos los ángeles. A pesar de su elevadísima dignidad como arcángel, Miguel no se atrevió a blasfemar de otro ángel, pero un ángel caído, un ángel malo. Este ángel caído, ángel malo, se llama Satanás. En lugar de proferir un juicio de maldición contra Satanás, el arcángel Miguel, ¿qué es lo que hizo? Dijo: el Señor te reprenda. En otras palabras, yo no me meto contigo. Contigo se mete alguien que es más poderoso que yo. Contigo se mete el mismo Señor. El Señor te reprenda. Pero interesante que estos apóstatas, falsos profetas, se creen mejores que Miguel, el arcángel, y blasfeman contra los ángeles al rechazar la palabra. Y también blasfeman contra Satanás, tratando de imponer su propia imaginación por encima de la palabra de Dios. Incidentalmente, esto vemos que también sucede no solamente con apóstatas y falsos profetas. Esto de proferir juicio de maldición o de hablar mal de Satanás, lo cometen muchos creyentes también. Estoy convencido que seguramente por ignorancia, porque no saben de lo que están hablando. Son personas que en algún momento atan a Satanás, son personas que pisotean a Satanás, son personas que reprenden a Satanás. Lo hacen porque escucharon que otro lo hizo y piensan que como es un enemigo hay que tratarlo mal, hay que pisotearlo. Pero cuidado, porque están cometiendo algo que es típico de los apóstatas, típico de los falsos maestros, porque ellos son los que profieren juicio de maldición o hablan mal o también blasfeman contra potestades superiores, como es el caso de Satanás. Están haciendo algo que ni el arcángel Miguel se atrevió a hacer. Cuidado entonces con hablar mal de Satanás. Cuidado con hablar mal de los ángeles. También cuidado con mirar a los ángeles como que fueran Dios. Conozco gente que dice: voy a pedir a los ángeles que vengan a la casa para que cuiden mi hogar. Y los ángeles van a cumplir con mis deseos. Tenga cuidado, porque los ángeles no están para obedecer sus mandatos. Los ángeles están para obedecer a Dios, que es el jefe de ellos. Y cualquier cosa tiene que provenir de Dios, no de nosotros, para que los ángeles cumplan nuestra propia voluntad. Note que Judas menciona el evento en el cual Miguel no se atrevió a pronunciar juicio de maldición contra Satanás. Dice la Escritura que fue cuando Satanás disputaba con Miguel por el cuerpo de Moisés. Moisés murió, pero nadie sabe dónde se sepultó su cadáver. Deuteronomio capítulo 34, versículos 5 y 6 dice: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. La pregunta sería:
¿Para qué quería Satanás el cadáver de Moisés? Pues la Biblia no lo revela. No se sabe con precisión. Y si algo no ha sido revelado por la Biblia, no queda más que asumir sin ser dogmático. Tal vez Satanás estaba allí luchando contra Miguel por el cadáver de Moisés, porque a lo mejor Satanás quería utilizar el cadáver de Moisés para incitar al pueblo de Israel a que lo adore, como tantos objetos supuestamente sagrados que son adorados dentro de alguna religión en la actualidad. Entonces tenemos que los apóstatas hacen lo que ni siquiera Miguel, el arcángel, se atrevió a hacer. Lo hacen porque son cosas que no conocen, dice el versículo 10. Son ignorantes en cuanto a lo que Dios ha revelado. Podríamos decir que los falsos profetas o apóstatas son ignorantes en vestimenta de sabios. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, nos muestra que cuando una persona no tiene el Espíritu Santo de Dios, es bien difícil que pueda discernir aquellas cosas que provienen del Espíritu de Dios. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Este es el problema de estos apóstatas. Dice que hablan de cosas que no conocen. ¿Qué son esas cosas que no conocen? Pues las cosas del Espíritu, las cosas que para conocer se necesitan del Espíritu Santo. Ellos no tienen el Espíritu y por tanto hablan de cosas que no conocen. Pero volviendo a Judas, en el versículo 10 dice también que en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Esto significa que en lo que por instinto, de una manera natural, conocen los apóstatas, se corrompen como si fueran bestias brutas. Eso significa que son personas que simplemente siguen sus instintos. Hacen lo que ellos imaginan que se debe hacer y eso es lo que tratan de lograr. Son cosas que como animales irracionales se corrompen, dice el texto. Hay que tener cuidado con estas personas. No olvide que estas personas se han introducido encubiertamente en la iglesia. Concluyendo ya, hemos visto entonces que la manera de detectar a un apóstata que se ha introducido encubiertamente en la iglesia es por medio de mirar su conducta, mirar sus obras. Si usted detecta dentro de la iglesia una persona que es una persona soñadora, que dice: Dios me habló en sueños y me dijo tal o tal cosa, y a pesar que eso no es lo que Dios dice en su palabra, estamos ante un apóstata. Si esa persona, además de eso, es alguien que vive una vida totalmente desordenada, una vida inmoral, estamos ante un apóstata. Si usted detecta una persona que rechaza la autoridad, se resiste a someterse al señorío del Señor Jesucristo, resiste a cualquier autoridad porque simplemente no está de acuerdo con ellos, tenga cuidado, es un apóstata. Y por último, si encuentra a personas que usted nota que blasfeman o que hablan mal de las potestades superiores, de los ángeles, de Satanás y cosas así, tenga cuidado, estamos ante un apóstata. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando detectamos a un apóstata dentro de la iglesia? Pues lo que tenemos que hacer es evitar caer en sus garras, evitar seguir sus enseñanzas, evitar prestar oído a lo que están diciendo y también orar por una persona así para que reconozca su pecado y vuelvan los ojos al Señor y a su palabra. Eso es todo lo que tenemos por hoy. Ha sido una bendición compartir este tiempo con usted. Que el Señor le bendiga rica y abundantemente. Amén.